Cuando tenía 17 años, mi padre consiguió un nuevo trabajo en otro estado, lo que nos obligó a mudarnos. Eso fue un cambio bastante abrupto para mí, y la verdad es que fue un poco difícil alejarme de mis amigos y de mi escuela. Sin embargo, a pesar de la distancia, siempre me mantuve en contacto con mis 3 mejores amigos de siempre, Edward, Frankie y Mark, con los que todos los viernes me comentaba chat de video a través de Facebook, para estar siempre al día. Pero una noche, gracias a un video que compartió mi amigo Mark en el chat, las cosas dieron un giro sumamente aterrador y muy macabro. Este era un viernes por la noche común y corriente. Eran cerca de las 11 p.m. Mis padres ya se habían dormido y yo estaba solo en mi habitación. Como ya era costumbre, me conecté por videochat con mis amigos. Recuerdo que para ese momento se estaba llevando a cabo el Mundial de Fútbol de 2018, y ese fue el tema de conversación de toda la noche. Sin embargo, cuando ya estábamos a punto de despedirnos, Mark preguntó de manera aleatoria en el chat grupal: «Hey chicos, ¿quieren ver algo interesante?». Y aquí es cuando la historia se empieza a torcer. Frankie dice: «Claro, amigo, ¿qué tienes de bueno?». Es entonces cuando Mark, sin decir más, comparte en el grupo un escalofriante y grotesco video de un hombre siendo desollado vivo. El hombre se encontraba sobre una mesa con sus pies y manos atados con correas a las esquinas, mientras un sujeto con una máscara muy parecida a la usada en la película Scream le cortaba la piel como quien desuella un conejo con un bisturí. Todo esto mientras él estaba totalmente consciente. El video duraba unos pocos segundos, pero estos fueron suficientes para hacerme saltar de mi asiento completamente espantado. Edward de inmediato exclamó: «¿Qué diablos? ¿Por qué nos envías esto, amigo? ¿De dónde diablos sacaste ese video?». Frankie también le respondió completamente conmocionado y haciendo la misma pregunta, mientras que yo, que siempre he sido una persona bastante impresionable, estaba demasiado en shock por semejantes imágenes tan perturbadoras, como para decir algo en el chat de inmediato. Cuando me repuse del impacto, lo único que alcancé a decir fue: «No vuelvas a hacerme esta porquería». Sin embargo, a pesar de lo impactantes y realistas que eran las imágenes, llegué a pensar que se trataba de una de estas películas sangrientas que parecían reales, pues en mi cabeza no podía creer que realmente existieran personas capaces de hacer este tipo de cosas tan horribles e inhumanas. Entonces, Edward insistió en su pregunta: «¿De dónde sacaste ese video, Mark?». A lo que este finalmente respondió: «Se los diré, pero ustedes realmente tienen que mantener esto en secreto. Prométanme que no se lo dirán a nadie». Todos nos quedamos en silencio por un instante, y luego Edward dijo: «Amigo, por favor dime que no fuiste tú el psicópata que grabó ese video». «Claro que no, idiotas». «No tengo tantos huevos», dijo Mark. Todos comenzamos a reír y bromear respecto a que era cierto lo de los huevos, pero luego de los chistes, Mark nos confesó que había obtenido el vídeo de la red oscura. Yo había escuchado hablar de ello, pero solo sabía que supuestamente esto era una parte oculta de Internet donde podías comprar cosas ilegales, y aunque no estaba tan informado, sí había escuchado rumores acerca de esta fulana red oscura mientras crecía, pero realmente no tenía idea del tipo de atrocidades que existían en ese lugar, y mucho menos que se comercializaba este tipo de contenido. Saber esto me impactó mucho, pero me impactó más aún el que Mark sintiera tanto interés por estas cosas, y que supiera cómo acceder a todo este tipo de material tan perturbador, pues entre las pocas cosas que sabía al respecto, estaba el hecho de que esta es una especie de red secreta a la que no puedes acceder solo porque sí. Siempre pensé que era algo de hackers y esas cosas. Luego de esto, Mark nos envió una foto. La foto era de una mujer sin brazos ni piernas, y tenía un cuadro de descripción al lado con el título de «Muñeca número 30», y los detalles en esta descripción decían algo como «actos inhumanos que se pueden realizar en las víctimas antes de ser enviadas a sus compradores». Me sentí bastante molesto al leer el diálogo, pero todavía estaba algo escéptico sobre todo el asunto.
Me era difícil creer su legitimidad, aunque esta imagen, al igual que el video anterior, parecía demasiado real para ser un engaño. Sin embargo, había algo que verdaderamente me inquietaba, y era, ¿desde cuándo mi amigo estaba inmerso en este tipo de cosas? Conocí a Mark desde la primaria, y si bien ambos compartimos la afición por las películas de terror, jamás me imaginé que a él le gustaría en este tipo de cosas tan perturbadoras en la vida real, así que se lo pregunté directamente. ¿Por qué visitas sitios como ese? ¿Desde cuándo tienes interés por cosas tan crueles y depravadas? Su respuesta fue, bueno, solo entro de vez en cuando por pura curiosidad. Pero mientras él decía esto, a mitad de la oración, un usuario aleatorio se unió al chat de video. ¿Quién es?, preguntamos todos. No lo sé, lo juro por Dios, dijo Mark. En ese momento yo ya estaba perdiendo los nervios con todo esto de la red oscura, así que le pregunté a Mark, dime algo, ¿es este uno de tus estúpidos amigos de la web oscura? Porque voy a llamar a la policía si es así. Entonces, decido mover el cursor del mouse para salir del videochat, pero al hacerlo este no respondía. Mi cursor se resistía a moverse. Sin importar cuántas veces hice clic o moví el mouse, este no se movió en absoluto. Fue entonces cuando el video del usuario aleatorio se encendió. Era un tipo que llevaba una máscara de cerdo, pero la máscara no parecía una imitación de las que compras en una tienda. Parecía la cara desollada de un cerdo de verdad. Lo llevaba como si fuera el rostro de cuero de la masacre de los cerdos. Chicos, ¿alguien está viendo lo que yo estoy viendo? Mark, en verdad espero que esto no sea una de tus bromas estúpidas, le dije al idiota de mi amigo, sabiendo que le gustaba hacer todo tipo de tonterías para asustarnos a veces. Sin embargo, Mark reaccionó genuinamente alterado, asegurando que él tampoco tenía idea de lo que estaba sucediendo. En ese momento, el tipo de la máscara de cerdo se acercó a la pantalla, y por alguna razón supe que estaba mirando a los ojos del mal verdadero. En ese momento, el video chat de mis amigos se congeló por completo. La única pantalla que funcionaba era la del hombre cerdo, y parecía que nuestras computadoras estaban siendo secuestradas. No podía comprender lo que estaba pasando hasta que escuché a este hombre decir, «Hola, ¿puedes verme?» Di que sí, si puedes oírme. De inmediato di un salto hacia atrás y le pregunté tartamudeando, «¿Qué quieres de mí?», a lo que el sujeto respondió, «Oh, ¿conoces esa sensación que te invade cuando tienes mucho tiempo con alguien? Ah, es horrible. Todo se vuelve rutinario y aburrido. Por eso siempre estoy en busca de algo nuevo, algo fresco, una muñeca nueva que me haga sentir vivo otra vez. Sí, eso es todo lo que necesito y, ¿adivina qué? Creo que hoy voy a tener justo lo que quiero». Yo estaba absolutamente consternado por lo que estaba ocurriendo. No entendía nada, pero en ese instante se empezó a escuchar de fondo una voz femenina apagada. Eran como gemidos y gritos amortiguados por algo. En ese instante, el hombre cerdo giró la cámara hacia la dirección de la voz apagada, solo para revelar a una mujer sin brazos ni piernas, con cinta adhesiva en la boca y una cadena atada alrededor del cuello. La mujer estaba agitando lo que quedaba de sus brazos y piernas salvajemente, en un intento desesperado por escapar. Un par de segundos después, el hombre cerdo se acercó a ella lentamente, mientras sostenía en sus manos un hacha muy grande. Al ver aquello comencé a hiperventilar. Un nudo se fue formando en mi estómago, y podía sentir como todo mi cuerpo comenzaba a temblar. Estaba al borde de un ataque de pánico de solo saber el horrendo e inevitable destino que esta pobre mujer estaba a punto de enfrentar. Cuando el hombre cerdo finalmente levantó sus manos sosteniendo el hacha en el aire, comencé a gritar histéricamente, «Déjala en paz. Voy a llamar a la policía. Déjala ya». Esto antes de apretar mis ojos con mucha fuerza para no ver la atrocidad que estaba por suceder. Le di un último vistazo a la mujer y me di cuenta que era la misma mujer de la foto que Mark había compartido. Inmediatamente después, comencé a escuchar los golpes del hacha, lo que me hizo saltar de mi silla con tanta fuerza que ésta salió volando hasta chocar contra mi cama.
Le di la espalda a la pantalla tapando mis ojos con mis manos y comencé a llorar de manera desesperada. Esta exhibición sádica era simplemente insoportable. Sin embargo, de un momento a otro todo quedó en silencio. Quité mis manos de mi cara y volteé hacia mi PC, solo para ver que el hombre cerdo se había esfumado. Estaba completamente aterrorizado. Mi corazón latía demasiado rápido. Mi estaba y todo mi cuerpo estaba temblando. Estaba en completo pánico. Y de repente fue como que nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una horrible pesadilla. Pero no lo era. Fue completamente real. Y esta aterradora imagen se estaba repitiendo en mi cabeza una y otra vez. Corrí al baño, lavé mi cara con mucha agua y la sequé con una toalla. Luego volví al computador y envié un mensaje al chat grupal. Amigos, por favor díganme que ustedes también vieron eso. ¿Qué diablos es lo que acaba de pasar? Mis amigos comenzaron a escribir, confirmando que sus computadoras también habían sido secuestradas, y al igual que yo, ellos sabían al hombre cerdo. Sin embargo, ninguno quiso decir nada al respecto. Creo que todos estábamos experimentando el mismo shock. Desde ese día, mis amigos y yo acordamos dejar aquel asunto en el pasado y no volver a hablar nunca más de ello. Sin embargo, estas imágenes jamás salieron de mi cabeza y hasta el día de hoy tengo una pesadilla recurrente en la que este video se repite en mis sueños, y cuando esto sucede, me despierto hiperventilando y temblando, tal como cuando mi computadora fue secuestrada por el hombre cerdo. Lo que les voy a contar es algo que pesa en mi conciencia como un enorme bloque de concreto, y de lo que no me siento en absoluto orgullosa. Hace unos cuantos años, fui víctima de una estafa electrónica que, sin entrar en detalles, me dejó en bancarrota. Estaba ahogada de deudas y desesperada por encontrar la manera de hacer algo de dinero extra para poder salir de la terrible situación en la que me encontraba, y fue en este afán que acabé siendo parte de una organización delictiva que operaba en la web oscura, y aunque siento una inmensa culpa por haber contribuido en los terribles actos que les voy a mencionar más adelante, sé que eso no me absuelve del contexto. Hace 5 años, yo era simplemente una persona común y corriente como cualquiera, con un trabajo normal y una vida completamente ordinaria. Me desempeñaba como enfermera en un hospital estatal en mi país natal, y eso me daba para cubrir mis gastos básicos: comida, vivienda, transporte, en fin. Sin embargo, un mal día, persuadida por un amigo, decidí invertir todos mis ahorros en un negocio electrónico que supuestamente me haría triplicar mi inversión en un corto periodo de tiempo. En cambio, fui estafada y lo perdí todo, quedando completamente en bancarrota. En aquel momento, en este hospital, trabajaba un médico que nadie entendía por qué estaba allí. Quiero decir, el tipo era una figura prominente de la medicina en mi país. Incluso había dado conferencias en varios países del mundo. Tenía un plan de estudios muy sobresaliente y currículum intachable. Antes de venir a trabajar a este hospital, había trabajado en 2 de los hospitales más prestigiosos del país. Sin embargo, este hombre de repente dejó ese trabajo extremadamente bien remunerado y comenzó a trabajar en este hospital del gobierno, que, como la mayoría de los hospitales subsidiados por el Estado en mi país, tenía unas condiciones de infraestructura y presupuestarias bastante deficientes, aunque era uno de los más grandes del país. Esto era algo que a todos nos parecía extremadamente extraño, pero por supuesto, nadie era capaz de cuestionar a este ilustre de la medicina. Quizás solo era un hombre con una gran vocación de servicio, que sentía una enorme necesidad de brindar lo mejor de sus conocimientos al más necesitado, o qué sé yo. El caso es que nadie sabía verdaderamente cuáles eran sus razones. Como ya les comenté, yo en ese momento estaba muy necesitada de dinero, así que cuando alguien quería faltar al trabajo, o no lo hacía, o no podía cubrir su turno por la razón que fuera, yo siempre era la primera en ofrecerme como voluntaria para cubrir el turno, solo por obtener algo de dinero extra.
Todos en el hospital sabían que, mientras hubiera dinero de por medio, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Tenía que hacerlo si quería salir del hoyo financiero en el que estaba. En una ocasión, este médico me llamó, algo que me sorprendió muchísimo porque nunca lo había hecho. En realidad hablé con él solo un par de veces en todo el tiempo que tenía trabajando allí hasta ese momento, así que sí era extraño que quisiera verme. Fui hasta su consultorio para ver qué tenía para decirme, y él me invitó a almorzar. Fuimos a un restaurante donde estábamos solo nosotros dos, y los trabajadores, no había otros clientes allí en ese momento. Esto me pareció un poco raro y no lo sabía, pero tuve la impresión de que el médico conocía a todos los que trabajaban en el lugar. Durante la siguiente media hora me hizo preguntas sobre mí y mi familia, especialmente queriendo saber si tenía alguna deuda o gastos. Yo le conté de mi pequeño encuentro con los estafadores cibernéticos, y entonces él me preguntó cuánto dinero necesitaría ganar por mes para no preocuparme por nada más. Estas preguntas también me parecieron extrañas. Por un instante pensé que la invitación se trataba de algo romántico, pero si bien me estaba haciendo preguntas bastante personales, no parecía haber nada de coqueteo en sus palabras, así que esto me tenía muy intrigada. No recuerdo la cifra que le di, pero sí recuerdo que después de decirle este monto, él me dijo algo que lo cambiaría todo. ¿Qué estarías dispuesta a hacerte pagara 3 veces esa cantidad? Por un instante me quedé en completo silencio, con los ojos bien abiertos y con cara de ¿esto es real? Porque él me dijo esto en un tono bastante serio y hasta un tanto siniestro. En ese momento recordé unas palabras que me dijo mi abuelo cuando era niña, y es que nunca debes dejar pasar una oportunidad, ya que es posible que no vuelva nunca, así que le dije que haría casi cualquier cosa que él dijera. En ese preciso instante, una siniestra sonrisa se extendió lentamente en su rostro, y comenzó a explicarme de qué iba todo. El doctor me contó que tenía arreglos con 2 médicos y varias enfermeras. También tenía a alguien en la morgue, pero se mudaron a otro hospital. Sé que tú no trabajas en la morgue, me dijo, pero sé que te llevas bien con la gente de allí y puedes moverte sin llamar mucho la atención. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas iban en una dirección un tanto oscura, pero seguí escuchándolo atentamente. Él me explicó que estos 2 médicos solo trabajaban con las enfermeras que estaban involucradas. Cuando uno de los médicos está atendiendo un parto y el bebé no nace vivo, las enfermeras van a informar al otro médico. Mientras el primero lleva al bebé a la morgue, el otro médico atiende un parto asistido por enfermeras de confianza y juntos logran convencer a la madre que su bebé nació muerto, y lo llevan a la morgue también, y listo. En ese momento tragué fuerte y mi garganta se empezó a sentir muy seca. Entonces él prosiguió: lo que necesito que hagas es duplicar los registros, es decir, el bebé fallecido debe tener 2 faltas, una para la madre cuyo bebé efectivamente nació muerto, y otro para la madre a la que le fue informada que el bebé nació de esa manera. Lo que acababa de escuchar era tan turbio que no pude procesarlo de inmediato. Mi cerebro automáticamente pensó en una pregunta: ¿qué harán con el bebé vivo? Pero no alcancé a hacer esta pregunta, ya que él continuó con la explicación. La enfermera coordina para que muestren el mismo cadáver a ambas familias, sin que sospechen cualquier cosa, lo que suceda después de que el cuerpo haya sido entregado. No es de su incumbencia. Su preocupación es que tan pronto como ambas familias hayan visto al bebé, usted sacará al bebé que nació vivo y lo atravesará por la parte posterior de la morgue, donde siempre te estará esperando la misma camioneta negra con vidrios polarizados. Abrirán el baúl, colocarás al bebé allí, darás la vuelta y regresarás al hospital, y harás como que eso nunca sucedió. En ese momento miré al médico y me disculpé, pero todos tenían que cuidarse a sí mismos. Así que le dije que necesitaba saber exactamente en qué me estaba metiendo antes de aceptar. Dije que ya tenía un pie dentro de este juego macabro, y quería saber si la cantidad que mencionó realmente iba en serio, pero también quería saber todos los riesgos que corría. El doctor me miró intensamente y muy serio, y me dijo: bueno, cuando estuve en el otro hospital,
En un mes lento gané $30,000. Así que si me mudé a este hospital de segunda, es porque el negocio está generando mucho dinero. Los vendo en el mercado negro en línea, no sé para qué los usan, y para ser honesto no me importa. Lo único que me importa es que por cada bebé que tengo que entregar, obtengo lo suficiente para pagarle a los médicos y a las enfermeras, y a ti si estás dispuesta a involucrarte, y todavía me sobran más de $4,000. Admito que sentí mucho miedo. Era consciente de que ya no podía decir que no. Era más que claro que detrás de esto había gente peligrosa, y en este punto ya sabía demasiado como para simplemente decir que no y salir por la puerta como si nada, pero de igual manera le pregunté qué pasaría si no acepto, o si alguna vez me quiero retirar del negocio, o si por alguna razón dejo el hospital. Él me miró fijo y dijo: una vez que estés en esto, la única manera de salir es muerta. Terminé sintiéndome tan nerviosa como nunca antes en mi vida lo había estado. Tomé el último sorbo de mi café con la mano temblorosa y le dije: estoy dentro. Así fue como comencé a trabajar. No trabajé directamente en la web oscura per se, pero sí trabajé para este médico que estaba inmerso en esta red de manera directa. Así que también fui parte de una de las muchas organizaciones macabras que operan en ese lugar. Cuando tuve que hacerlo por primera vez, sentí ganas de llorar y de vomitar. Me sentí asqueada de mí misma como ser humano, pero en ese punto no solo se trataba de dinero, sino que mi propia supervivencia estaba en juego. Sin embargo, después de entregar al bebé al final de mi turno, el doctor discretamente me dio $500, lo que hizo que la culpa se disipara un poco. Odio decir esto, y pido perdón porque sé que es algo horrible lo que hacía, pero con el tiempo me acostumbré a mi trabajo. Esto de los bebés no era todos los días, pero hubo un mes donde gané $6,500. A veces hasta me pedían que solo pasara por alto a los bebés que ya habían muerto, y me lo pagaban igual. Sin embargo, nadie le vende el alma al diablo y le queda debiendo. Todo esto se fue al demonio hace un par de años cuando salí de la morgue para entregar a un bebé que supuestamente había fallecido. Todo el procedimiento fue como de costumbre, y la camioneta estaba ahí como siempre. Pero de repente, se escucharon un montón de disparos. La camioneta aceleró, y de la nada me rodearon varios hombres de civil. Me metieron a empujones en un auto blanco, amordazada, maniatada y con una venda en los ojos. Me tuvieron en el auto unas 3 horas, hasta que paramos en una casa. Allí me sacaron del auto, me llevaron a empujones y me ataron a una silla. Estando en ese lugar, me hicieron cosas que preferiría no repetir ni revivir. Después de terminar, me dejaron 2 días sola sin comida ni agua. Estaba aterrada, y no sabía en manos de quién estaba exactamente, pero pronto lo descubriría. Al tercer día, una persona se presentó como agente de la policía cibernética de mi país y me dijo que tenía 2 opciones. La primera era cooperar con ellos, y la segunda era simplemente dejarme ir. Obviamente esta era una propuesta tramposa. Era obvio que a estas alturas la organización ya sabía que la policía me tenía, así que poner un pie en la calle sin protección era una sentencia de muerte. Entonces no tuve otra alternativa que cooperar con la policía. Gracias a la información que les he suministrado, pudieron atrapar al doctor y sus secuaces dentro del hospital, pero nosotros éramos solo una ínfima parte de esa enorme organización delictiva. Actualmente, tanto el doctor como yo, y otras personas más, estamos siendo protegidos por las autoridades como piezas clave para el desmantelamiento de esta organización. Sin embargo, soy consciente de que en cualquier momento, ellos pueden dar conmigo, y ese será mi fin. Como dicen por ahí, el karma no perdona. Amanda y yo nos conocimos en la secundaria y nos gustamos de inmediato. Fue amor a primera vista, así que pronto comenzamos a salir y no pasó mucho, antes de que entabláramos una relación. Ella era una chica fantástica, así que con el paso de los años nuestro amor no hizo más que crecer y hacerse cada vez más sólido. En 5 años, nunca nos habíamos separado,
Incluso estudiamos la misma especialidad para poder estar juntos la mayor parte del tiempo. Sí, sé que eso suena algo codependiente, y de cierto modo así es, pero para nosotros funcionaba. Hace un par de años, decidimos que ya era momento de llevar nuestra relación al siguiente nivel, así que quisimos casarnos. Sin embargo, como ustedes saben, las bodas no son baratas, o al menos cuando quieres hacer algo medianamente bueno. Yo había pensado en algo pequeño e íntimo, pero ella quería hacer algo un poco más grande, donde pudiéramos invitar a nuestros amigos, familiares y colegas. A mí no me entusiasmaba tanto esta idea, pero si eso la hacía feliz, yo también lo era. El problema es que en ese momento teníamos el presupuesto bastante ajustado, y esto hizo que la boda se retrasara un poco. Ambos estábamos tratando de juntar lo más que podíamos porque realmente queríamos dar este paso y hacerlo de la manera que soñamos. Y es que, aunque ya teníamos algunos ahorros, la verdad es que con nuestros empleos actuales y todos los gastos que teníamos, el asunto estaba un poco complicado. Sin embargo, unos meses después, Amanda recibió una inesperada propuesta de trabajo muy prometedora y que podría ser la solución a nuestro problema presupuestario. Lo único malo es que tendría que viajar y vivir durante 4 meses en Corea del Sur. En 7 años de relación, Amanda y yo jamás nos habíamos separado por tanto tiempo, y mucho menos, estado en continentes diferentes. Así que esto era todo un reto. Al principio me negué rotundamente, pero la verdad es que la paga era demasiado buena como para rechazar la oferta, y eran solo 4 meses que estaría lejos. Durante este tiempo ella trabajaría como asesora para una empresa coreana emergente que buscaba hacerse un lugar en el mercado americano, pero mientras ésta estableciera su sede aquí, ella debía trabajar en la sede de Corea. Sin embargo, a mí la idea de que Amanda estuviera sola en un país extranjero y tan lejos de mí, realmente me estresaba, no solo por lo mucho que la extrañaba, sino porque realmente me preocupaba por ella y su seguridad. Me ponía muy paranoico de pensar que algo pudiera pasarle. Lo que no sabía era que todas mis pesadillas estaban a punto de hacerse realidad. Estar lejos de Amanda definitivamente le pasó factura a mi salud, ya que me ponía ansioso constantemente al preocuparme tanto por ella. Unos días después de que ella se fue, vi una noticia donde se hablaba de estas mafias que operaban en varios países asiáticos y que secuestraban mujeres en Occidente con propuestas engañosas para trata de blancas. Esto solo hacía que mi paranoia aumentara, no sabía por qué, pero tenía el presentimiento constante de que algo muy malo podía pasarle. Era como mi sexto sentido tratando de advertirme sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Saber que no tenía la capacidad de protegerla de ningún perpetrador me producía una ansiedad extrema. Por eso siempre odié todo este tema de las relaciones a larga distancia, pero realmente quería apoyar a Amanda en su crecimiento profesional, y además, me consolaba un poco saber que ella estaba haciendo esto por el bien de ambos, y para que tuviéramos nuestra boda soñada. Al poco tiempo de estar viviendo en ese país, Amanda me comentó que tenía una compañera de trabajo que le propuso ser su compañera de habitación también. Al principio, esto me causó algo de suspicacia, pero después pensé que quizás era lo mejor. Así ella no estaría sola por las noches. Y si algo le ocurriera a Amanda, esta persona podría decírmelo. De hecho, Amanda ya me presentó por videollamada y yo le pedí su número de teléfono, solo para saber de mi novia. El nombre de la chica era Shizune. Era japonesa, y la verdad es que me parecía una persona muy agradable y simpática. No me extrañó para nada que Amanda se llevara bien con ella. Esto me tranquilizó un poco, pues sabía que tenía compañía, pero no lo suficiente como para dejar de preocuparme. Cuando mi novia se mudó a Corea, no solamente ella tuvo que reajustar su horario, yo también lo hice. Ella estaba al otro lado del mundo, así que teníamos zonas horarias muy diferentes, por lo que me acostumbré a estar despierto a las 3 de la mañana para poder hablar con ella por video chat cuando saliera de su trabajo. A esa hora, eran las 5 de la tarde en Corea. Todos los días hablaba con ella después de su turno, que era justamente a las 5 de la tarde. Y una vez me comentó que estaban preparando una gran fiesta de disfraces en la empresa,
y estaba muy emocionada por ir junto a Shizune. Yo no vi nada de malo. Después de todo, ella trabajaba bastante y tenía derecho a un poco de distracción. Esa noche, como todas las noches, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana para hablar con Amanda. Pero ella no respondía a las llamadas, claro. Era el día de la fiesta de disfraces que habían preparado en el trabajo. Me quedé despierto un rato más esperando a que llegara a casa. Entonces, para pasar el rato, decidí meterme en Facebook, y al entrar, de casualidad habían hecho una publicación en un grupo que se llamaba Yo Amo a Corea. Yo empecé a seguir ese grupo hace un tiempo atrás, porque allí publicaban mucha información de interés para los estadounidenses que no conocían mucho de la cultura y la vida en ese país. Allí siempre estaban publicando cosas interesantes acerca de las mejores opciones de habitación, trabajos y un sinfín de cosas importantes que debes saber una vez que te mudas a ese Corea. La mayoría de los comentarios eran muy positivos, pero había uno en particular que me llamó la atención, uno que decía: si estás pensando en ir a Corea, tienes que ver esto primero. Y al lado, había un enlace. La verdad es que miré este enlace por un instante, pensando en deslizar la página, pero luego, por alguna razón, hice clic en él, y es aquí donde comenzó todo. Al dar clic en el link, se empezó a reproducir un video en baja calidad que mostraba a una mujer rubia completamente desnuda, con las manos atadas al techo con una correa y una máscara blanca en la cara que decía perra. Mi primera impresión al ver esto es que se trataba de uno de esos videos no por horrendos para la gente que les gusta ver cosas de ese tipo. Ya sabes, así que presione en la X y los R. Pero de inmediato se volvió a abrir y se siguió reproduciendo, mostrando la misma imagen de esta mujer. Lo volví a cerrar y se abrió de nuevo, y así varias veces, hasta que lo dejé, y entonces se amplió en toda la pantalla de mi celular. Esto era extraño. Pensé que mi teléfono había adquirido un virus o algo así. La verdad es que no sé mucho de esas cosas, pero el video se siguió reproduciendo, y luego de un instante, otra persona apareció en escena. Era un hombre con una máscara de samurái y una enorme katana en la mano. Les juro que en ese momento seguía pensando que se trataba de uno de esos vídeos sexuales enfermos y que todo era un montaje, pero lo que pasó a continuación se quedó grabado en mi memoria hasta el día de hoy como la cosa más espantosa que he visto en mi vida. Al sentir que el hombre se acercaba, la chica comenzó a gritar y a rogarle que por favor no le hiciera daño, que la dejara ir, pero entonces este sujeto miró hacia la cámara, hizo un gesto de saludo y luego, sin vacilar, cortó el cuerpo de la chica a la mitad. No puedo ni siquiera describir con palabras lo que sentí en ese momento. Esto fue un completo shock para mí, porque no me esperaba algo así en absoluto. Entonces este hombre se acercó a la cámara y empezó a saludar lentamente con su mano. Un segundo después, se cerró el video. Me quedé completamente paralizado, mientras esa espantosa imagen se reproducía en bucle en mi mente. Mi corazón comenzó a latir demasiado rápido. Mi respiración empezó a ser tan acelerada que sentí que me estaba asfixiando. Mis manos comenzaron a sudar y a temblar. Esta es por mucho la cosa más aterradora que he visto en mi vida, pero lo peor es que lo único en lo que pude pensar era en Amanda. Apenas salí de mi shock y con las manos temblorosas, marqué su número, pero ella no contestaba. Marqué 10, 20, 30 veces, no sé cuántas, pero ella no respondía. Así que llamé a Shizune, y fue igual. Entonces me di cuenta de que hacía un par de horas había publicado una serie de fotos en su estado. Al verlas, no me sentí más tranquilo. Aún estaba en shock por lo que había visto, pero sabía que ella estaba bien. Esto fue hasta que noté un detalle terriblemente perturbador. En todas las fotos que publicó mi novia, aparecía ella al lado de Shizune rodeadas de un montón de gente disfrazada, pero entre la multitud, y muy cerca de ellas, había una figura que reconocí de inmediato. Era un hombre usando la misma máscara de samurái que había visto en el video, el cual aparecía en todas las fotos mirando directamente hacia ellas.
En ese momento salté de la cama y en completo pánico comencé a gritar la palabra no, como un demente, y a marcar una y otra vez el número de Amanda, pero no hubo respuesta. Y una vez más hice lo mismo con el número de Shizune, pero tampoco hubo respuesta. Entonces, tiré el teléfono a la cama y puse mis 2 manos sobre mi cabeza completamente desesperado, cuando de pronto el teléfono comenzó a sonar. Era una videollamada de Amanda. Salté de nuevo sobre la y atrapé mi teléfono contestando de inmediato, pero entonces, el terror invadió todo mi cuerpo. Mis peores temores se hicieron realidad. En pantalla se veían Amanda y su compañera, paradas al borde de una de las camas de su habitación, con las manos atadas en la espalda y una máscara blanca en sus caras que decía «Perra», igual que la que tenía chica del video, y a su lado el mismo tipo con la máscara de samurái y la katana. Comencé a gritar y a llorar como loco. «Déjalas en paz, aléjate de ellas, desgraciado. Voy a llamar a la policía, aléjate». Pero él no escuchaba nada de lo que yo decía. En ese instante, se acercó a la cámara y saludó tal como lo hizo en el video. Pero esta vez, me mostró una hoja blanca de papel que decía «Hagamos un trato». Completamente aterrorizado y con la cara empapada de llanto, le dije que haría el trato que fuera si las dejaba ir. Entonces me mostró otra hoja con una cuenta de banco y me dijo que tenía 10 minutos para transferir $20,000. O pronto estas 2 perras se convirtieron en 4. Le dije que lo haría, que haría lo que fuera por salvar a Amanda. Estos, mientras las escuchaba llorar en el fondo y suplicarle al hombre que no les hiciera daño. Afortunadamente, tenía poco más de esa cantidad en nuestra cuenta de ahorro para la boda, así que con las manos temblorosas comencé a hacer la transferencia, mientras un sonido de tic-tac se escuchaba fuertemente del otro lado de la pantalla. Hice la transacción que me pidieron lo más rápido que pude y se la mostré al hombre. Entonces este se acercó nuevamente a la cámara del teléfono y mostró otra hoja blanca que decía: «Si llamas a la policía, está muerta, espera». Luego hizo el mismo gesto de saludo y colgó. Aunque casi se me deshacen los dedos llamando a su teléfono y escribiendo, ella no volvió a contestar. Pasó un día, 2, 3 días, y yo estaba enloqueciendo. Durante ese tiempo no ingerí bocado, no dormí más que 1 hora o 2. Mi cabeza iba a estallar. Nunca en mi vida me había sentido tan aterrorizado y desesperado. Al 4.º día, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era Amanda. Al verla allí parada en mi puerta, no podía creer lo que mis ojos estaban mirando, pues ya me había imaginado lo peor. Así que la abracé con todas mis fuerzas y lloramos juntos durante un buen rato. Sin embargo, aunque le pregunté muchas veces qué había pasado durante ese tiempo, dónde estuvo y cómo hizo para volver, ella no me decía nada, y nunca lo hizo. Cada vez que lo menciono, ella enmudece y se aleja. Lo mismo pasa cuando pregunto por Shizune, así que dejé de insistir, y en un punto, simplemente acordamos dejar todo ese episodio en el pasado y tratar de retomar nuestras vidas. 5 años han pasado, y aunque finalmente logramos casarnos, formar una familia y seguir adelante, ese horrendo episodio siempre está como una sombra en nuestras vidas, a la cual tratamos de no mirar para no revivir aquel terror. La historia que les voy a contar a continuación no solo es aterradora, es muy triste, y hasta el día de hoy sigue siendo muy doloroso para mí recordar esto. Hace unos 9 o 10 años, conseguí trabajo como almacenista en un gran almacén que quedaba en las afueras de la ciudad. Ahí conocí a Teresa, una chica de 29 años que era mi compañera en el área de textiles. Teresa y yo no éramos amigas íntimas, pero sí buenas compañeras, y me gustaba mucho pasar el rato con ella en las tardes, cuando estábamos un poco más desocupadas, porque era una chica muy simpática y con muy buen sentido del humor. Teresa era colombiana y había emigrado a Estados Unidos solo con su hijo de 7 años.
Toda su familia estaba en Colombia. Como madre soltera, ella solía ser muy responsable con el trabajo. Casi siempre era la primera en llegar y la última en irse. Además que en los 2 años que tenía trabajando en este almacén, nunca había faltado ni un día. Es por eso que me extrañó mucho cuando llegué esa mañana y no la vi. Le pregunté a una de nuestras compañeras si la había visto, y ella dijo que sí, pero el día anterior. Luego le pregunté a nuestra supervisora si Teresa había dado razón de su falta, y ella dijo que no, solo no se presentó. Aunque eso me pareció un poco extraño. Realmente no le di tanta importancia en el momento. Solo era algo que me extrañaba, pero como les dije, Teresa y yo no éramos mejores amigas, así que había muchas cosas sobre su vida que yo desconocía, por lo que bien pudo haber sido un contratiempo con su hijo o cualquier otra cosa. Sin embargo, al día siguiente tampoco fue, ni al otro ni al otro. Habían pasado 4 días y nadie sabía dónde estaba Teresa. Yo no sabía dónde vivía, solo tenía su número del móvil y la llamé varias veces, pero nada, no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, un par de días más tarde, noté que varias compañeras estaban reunidas alrededor de otra que les estaba mostrando algo en el móvil. Me acerqué para ver de qué se trataba, y era un video de Teresa. En este video Teresa se veía muy alterada, nerviosa, aterrorizada. El mismo fue grabado mientras conducía. Puso el teléfono en el tablero y comenzó a decir con palabras atropelladas que acababa de pasar por uno de los tramos más solitarios de la carretera, y a un costado había visto una furgoneta negra estacionada, como tratando de ocultarse en el área boscosa que está a un lado. Dijo que volteó por pura curiosidad, y entonces vio que un par de hombres estaban sacando bolsas y bolsas negras de basura, y pasándolas a lo que parecía ser otro auto que estaba detrás del furgón, pero que en ese instante una de las bolsas se rompió, y lo que cayó de ellas eran un montón de partes humanas, que parecían trozos de carne cualquiera, pero había brazos, piernas e incluso cabezas. Ella se veía completamente aterrada, estaba en un estado de pánico total. La compañera que estaba mostrando el video dijo que Teresa se lo envió por privado al chat de Facebook, pero ella no lo vio, sino hasta esa mañana, porque casi nunca revisa su Facebook, y también afirmó que la última vez que estuvo en línea fue unas 3 horas después de haberle enviado el video. Pero eso no es todo. Ella, quien sí era una amiga muy cercana de Teresa, dijo que le había enviado muchos mensajes, y ella nunca contestó. Y preocupada por esto, el segundo día en que faltó al trabajo, se dirigió hasta su casa, pero ella no estaba. Entonces le preguntó a la vecina de al lado si la había visto, y ésta le dijo que sí. Le dijo que hacía un par de días, Teresa y su hijo de 7 años se habían marchado a bordo de una camioneta negra de las que se usan para hacer transporte, y que no habían vuelto desde entonces. Al saber esto, obviamente todas nos preocupamos y alertamos a las autoridades sobre la desaparición de Teresa y su hijo, ya que ella no tenía ningún familiar aquí. Por eso nadie más que la vecina y nosotras, sus compañeras de trabajo, notamos su ausencia. 2 días después, un recolector de basura encontró dentro de una bolsa negra que alguien arrojó en uno de los containers que dan cerca del almacén los restos desmembrados de lo que parecía ser una mujer joven de cabello oscuro. De inmediato informó a la policía, quien fue hasta el lugar a recoger los restos, y más adelante el análisis forense arrojó que se trataba de Teresa. Cuando mis compañeras y yo nos enteramos de esto, nos sentimos completamente horrorizadas. Esto era una terrible tragedia, algo que nunca creímos que podía ocurrirle a alguien tan cercano. Sin embargo, todos nos hicimos la misma pregunta: ¿dónde está su hijo? Pues, según la vecina, ella se marchó junto a su niño. Mi compañera publicó este último video de Teresa en Facebook. Sentíamos la necesidad de que la gente supiera lo que posiblemente le pudo haber ocurrido, y ver si alguien tenía alguna idea de quiénes podían ser los perpetradores. Entonces, al día siguiente, cuando venía entrando al trabajo, esa misma compañera me llamó para mostrarme algo en su teléfono. En ese momento ya habían varias a su alrededor,
Y entonces me mostró los comentarios en el video, pero no todos, sino dos en específico. Uno que decía, pobre mujer, se topó de frente con los desmembradores de la Deep Web, vio lo que no debía, y era claro que irían por ella. Y el otro, y más escalofriante aún, decía, espero que no tenga hijos o familia, porque lo más seguro es que le harán lo mismo a ellos. O a lo mejor, ya lo hicieron, y seguramente todos los videos están ya en la red oscura. Este último mensaje tenía alrededor de 250 respuestas, y yo las leí todas, una por una, y lo que descubrí a través de esos mensajes es algo que me atormentará para siempre. Sucede que lo que mi amiga había visto ese día era muy probablemente una de las unidades de transporte que están al servicio de las mafias que operan dentro de la web oscura. Según la gente, todos los días estos autos recorren todas las ciudades importantes del país, recolectando cuerpos de personas que habían sido vendidos en subastas en la dark web. Hasta ese momento, jamás había escuchado algo sobre eso, pero lo que pude entender entre todos los comentarios que leí es que habían personas con muchísimo dinero y poder que compraban a otras personas, mayormente mujeres y niños, a través de esta dichosa red oscura, y los usaban para su propio entretenimiento retorcido. Los trataban como trozos de carne sin valor, y nadie los cuidaba porque, según decían estas personas, eran secuestradas y vendidas como mercancía, y en el caso de los niños, incluso en algunas ocasiones eran vendidos por sus propios padres a estas redes al margen de la ley. Todo esto me dejó tan conmocionada que leí más de 1500 comentarios y respuestas, y los ordené para mostrar los más recientes. Ya habían personas informando que la mujer del video, es decir, mi compañera, había sido encontrada en las condiciones que ya les mencioné. Sin embargo, estos comentarios eran rápidamente eliminados, pero mi amiga, quien publicó el video, aseguró que ella no era quien los eliminaba. La siguiente cosa extraña es que esto tampoco se publicó en las noticias, a pesar de que fue la propia policía quien se encargó de recoger y analizar los restos. Además, este video les fue mostrado primero a ellos. Pero detrás de todo hay algo aún más perturbador, porque si bien es algo muy horrible y doloroso lo que le pasó a mi compañera, al menos sí se supo lo que ocurrió con ella, pero lo que nunca se pudo saber es que le ocurrió a su hijo. Esto me pasó cuando tenía 17 años. En ese entonces todo este tema de la Deep Web apenas estaba saliendo a la luz. Yo estaba cursando mi último año de secundaria. Recuerdo que la primera persona que escuché hablar de la famosa red oscura fue un compañero llamado Frank. Este tipo tenía tan solo 16 años, pero era un hacker en potencia. En varias ocasiones lo escuché hablar al respecto, pero nunca le di importancia, hasta un tiempo después, cuando este tema comenzó a sonar con un poco más de fuerza. Entonces me despertó curiosidad y le pregunté al respecto. Frank me explicó algo así como que no puedes acceder a esto sin un link especial, algo así como que alguien de allí debe darte acceso, o eso entendí. El caso es que le pregunté a mi amigo si él sabía cómo acceder a la tal Deep Web y si lo había hecho antes. Entonces él miró hacia los lados rápidamente y me dijo que sí, que podía enviarme un enlace cuando llegara a su casa ese día. Recuerdo haber esperado ansiosamente a que mi amigo me enviara el enlace. Estaba muy curioso de saber qué cosas podía encontrarme allí. Lo primero en lo que pensé fue en archivos clasificados, cosas de extraterrestres, teorías conspiranoicas y esas cosas, pero lo que me encontré fue algo muy diferente. A eso de las 8 de la noche, mi amigo finalmente me envió un link de acceso, lo abrí, y una especie de buscador apareció en mi pantalla. Yo ni siquiera sabía cómo acceder a esto. Sin embargo, noté que habían un montón de categorías en la parte derecha de la pantalla. No sé si es así siempre, o fue el lugar donde me envió mi amigo. Hubo un enlace que me llamó la atención de inmediato, porque estaba relacionado con algo de comidas exóticas. Entonces me metí allí, y cuando la pantalla se abrió,
Había una especie de chef que estaba a punto de preparar un platillo. Vi que había varios ingredientes en la mesa, muchos de los cuales usamos comúnmente en la cocina todos. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que había mucha gente conectada en ese video. Me pareció un poco extraño. Es decir, pensé que yo era el único anormal que venía a la Deep Web a ver un tipo cocinando una receta, pero por lo que veía, habían muchos más, casi 2000 personas. Por un momento sentí ganas de abandonar el video, pero el tipo en verdad era carismático y parecía estar muy entusiasmado con lo que sea que iba a cocinar. Además, me daba mucha curiosidad saber cuál sería el ingrediente principal, pues vi que solo eran contornos los que estaban sobre la mesa. El hombre se tomó su tiempo cortando las cebollas, los apios y algunas verduras, pero sí podía notar en los comentarios que todos estaban ansiosos porque sacara el ingrediente principal. Había como una especie de excitación colectiva por saber que iba a cocinar. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza y pensé, «Ah, claro, ya comprendo, ha de ser algún animal exótico, que si una zarigüeya o una serpiente, en verdad me esperaba algo como eso». Sin embargo, cuando llegó el momento en que el chef haría su gran revelación, casi muero de un infarto. Cuando el hombre abrió el enorme refrigerador que tenía en la cocina, lo que sacó de allí es algo que nunca se va a borrar de mi memoria. Por desgracia para mí. Era una pierna humana de hombre, con todo y pie. Di un salto de mi silla y tapé mi boca con mis manos, mientras veía a aquel sujeto riendo y haciendo bromas mientras cortaba esa pierna y la colocaba en una cacerola ardiente junto con los otros ingredientes. Entonces me asomé, y cuando vi los comentarios, las personas parecían estar eufóricas por lo que estaba cocinando. Me asomé de nuevo a la pantalla, buscando el truco, pensando que tal vez todo se trataba de una broma, de que era utilería o algo así. Pero no, eso era carne humana real, era una pierna de verdad. En el momento en que me di cuenta de esto, simplemente salí de allí, cerré mi laptop y llamé a mi amigo para insultarlo por enfermo. Le conté lo que había visto y lo traumado que estaba por ello, y el muy infeliz se rió en mi cara. Desde ese día nunca más volví a acceder a ese lugar. Eliminé por completo el enlace de mi computadora y juro que si se hubiese abierto de nuevo, le prendía fuego. Ese día me di cuenta de que el mundo estaba lleno de gente morbosa y muy enferma, ya que luego mi amigo me explicó que en realidad todos los platos que este hombre preparaba estaban a la venta, y eso explicaba por qué vi algunos comentarios que decían cosas como «No puedo esperar para recibir mi pedido». Desde entonces, por culpa de mi estúpida curiosidad, esa pierna humana me perseguirá de por vida en mis pesadillas.